Lebrija declarada conjunto histórico, Lebrija se asienta a la orilla de lo que fue el mar de Tartesos, ocupando hoy una extensa marisma. Cuenta con una gran riqueza monumental. Lebrija se encuentra en la zona del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Una ciudad a las puertas de la conmemoración del V-centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, un humanista que nació en la ciudad de Lebrija y que hizo una gran contribución científica. Elio Antonio de Nebrija fue una persona muy interesante para la historia de España. Nació en Lebrija en 1444 y fue una persona con inquietudes, muy inteligente y que tras un viaje de estudios a Italia, trajo a España elementos del Renacimiento, introduciendo el humanismo en el país. Consiguió poner el español a la altura del latín, creando las normas para un correcto castellano. Fue por ello que en el año 1492, publicó la primera gramática de la lengua española. Fue cronista de los reyes católicos y uno de los cortesanos que discutió con Cristóbal Colón, si era viable la ruta de llegar a las Indias por una vía más rápida. Lebrija es uno de los enclaves más señeros del Bajo Guadalquivir. Una ciudad entre marismas, viñedos y alfares que se alza imperante en la frontera con la provincia gaditana. Su historia romana y medieval ha quedado impresa en todo su patrimonio artístico. Descubrirás la antigua Nabrisa paseando por sus calles, donde iglesias y casonas se funden con otros edificios de interesante arquitectura popular. De su hermoso paisaje verás destacar una pequeña torre en el horizonte, la Giraldilla. Es llamada así por su parecido a la legendaria sevillana. Lebrija ha sido a lo largo de su historia escenario ininterrumpido de asentamientos humanos, lo que la caracteriza como uno de los lugares más interesantes de la Baja Andalucía, desde el punto de vista arqueológico y etnográfico. Hay diversas teorías sobre el origen de este pueblo. Estrabón habla de la ciudad turdetana Nebrusa, para otros fue de origen fenicio con el nombre de Lepriptza y una leyenda le atribuye un origen mítico, en la que Baco fue fundador y le dio el nombre de Nebrisa. Los primeros asentamientos datan de la época prehistórica con restos del Calcolítico encontrados en la zona. Con los romanos fue puerto del lago Ligustino y la llamaron Veneria. Llegó a ser un municipio de derecho romano y acuñó su propia moneda. Durante el periodo de Al-Ándalus fue llamada Lebrisa. El valí de Medina Sidonia, Seleiman ben Mohamed, la reconstruyó casi por completo. La conquista cristiana fue llevada a cabo por Fernando III en el año 1249. Caerá de nuevo en manos de los árabes y en el 1264 será conquistada por Alfonso X. En el 1340 será sometida de nuevo a asedio por los benimerines, sin conseguir conquistarla. Sería durante los siglos XVI, XVII y XVIII cuando la ciudad experimentó un importante auge aprovechando sus recursos agrícolas. Tierra de alfareros y de grandes artistas, el flamenco es una de sus grandes señas de identidad. Aquí nacieron el cantaor Juan Peña el Lebrijano y el pianista David Peña Dorantes, por quienes el pueblo tiene reconocida fama internacional. En verano se celebra la Caracolá Lebrijana, un festival flamenco de gran importancia en Andalucía que cuenta con más de 40 años de historia. Otro de los tesoros de Lebrija es su gastronomía. Prueba algunos de sus platos tradicionales como las habas corchas, los caracoles o el ajo refrito. Saben mejor si los acompañas con una copa de vino de la bodega local, única con denominación de origen de la provincia de Sevilla. Historia de Lebrija ha sido a lo largo de su historia escenario ininterrumpido de asentamientos humanos, lo que la caracteriza como uno de los lugares más interesantes de la Baja Andalucía, desde el punto de vista arqueológico y etnográfico. Debido a ello puede afirmarse que el conjunto del Cerro del Castillo es un inmenso telomontículo artificial producido por los sucesivos asentamientos que han elevado la cota original del terreno. Período prerromano. Las marismas del Guadalquivir constituían un amplio y poco profundo estuario o golfo marino al que los romanos denominaron lago Ligustino. Lo que hoy es el borde marismeño formaba entonces una costa viva con numerosas interpenetraciones. La vida se realizaba de cara a la marisma en tanto que esta era la principal fuente de recursos y, lo que es más importante, la gran vía de comunicación, comercio e influencias culturales. Las fértiles tierras del borde marismeño desarrollaron una rica agricultura como lo prueban las abundantes herramientas encontradas y la presencia de silos para guardar el grano. También tuvieron su importancia el pastoreo, la caza y la pesca. Los primeros asentamientos en Lebrija se remontan al Neolítico y ocupaban el actual Cerro del Castillo y sus laderas. En la Edad del Bronce desciende el nivel de las aguas dejando al descubierto, incluso en pleamar, algunas zonas y las marismas quedan convertidas en una laguna litoral de poco fondo.
La llegada de los fenicios marca la época de la mítica Tartesos. Las bases de la economía experimentan una particular activación. Se introduce el cultivo de la vid y el olivo, junto con nuevas técnicas y aperos. La ganadería es, sobre todo, vacuna. Aparecen los talleres de conservación y salazón de pescados y la orfebrería alcanza su cumbre. Período romano. Los viajeros más antiguos citan como ciudades importantes a centros comerciales como Asta, Mesas de Asta, Inabrisa, Lebrija, las cuales se beneficiaron enormemente del dominio romano aprovechando la ventaja de disponer de puertos interiores bien abrigados y vías comerciales seguras. La explotación de la campiña se estructura en Villae destacando la importante producción de aceite, vino y derivados del mar que se exportaban directamente a Roma. A lo largo del siglo III, coincidiendo con la crisis del Imperio Romano, desaparece el comercio y se vive un repliegue hacia el interior que alcanzará su más alta expresión en época visigoda. Las condiciones de seguridad interior del imperio obligan a amurallar la ciudad que se había desplazado hacia el este del Cerro del Castillo. Período medieval. A partir del siglo VI desaparece la posibilidad de navegación costera, ya que el lago Ligustino de los romanos se vio convertido en un conjunto de marismas, inundadas solo parcial o temporalmente y cuyo contacto con el mar abierto se fue haciendo cada vez más precario. Con la aparición del dominio musulmán y perdida ya su condición portuaria, Lebrija pasa a ser una ciudad media que vive de la explotación agraria de su rica campiña y conserva un importante valor estratégico para el control y defensa del estuario del Guadalquivir. Por ello se construye un castillo en el cerro de su nombre que, unido a la muralla de la ciudad, pasará a cumplir las funciones de alcázar como en otras ciudades hispano-musulmanas. Lebrija es conquistada para los castellanos por Fernando III y su carácter de plaza fuerte se hizo valer frente a las continuas incursiones árabes e incluso portuguesas hasta finales del siglo XIV. Al desaparecer el peligro de invasiones, la ciudad se expande fuera del recinto amurallado. Antiguo régimen. Durante los siglos XVI y XVII, Lebrija se mantiene en una situación estable, con una población en torno a los 6.000 habitantes, que viven del campo y de cierta participación en el comercio de las Indias a través, fundamentalmente, del puerto de Cádiz. En el siglo XVIII Lebrija conoce un nuevo esplendor al desarrollarse enormemente el comercio de exportación a América del aceite de oliva. Es entonces cuando se dispara la producción aceitera de la campiña y se construyen las haciendas olivareras. Período moderno. La Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias dan al traste con esta etapa de auge y la ciudad entra en un periodo de moderado pero constante crecimiento, pasando la población de 6.200 habitantes en 1850 a 12.000 habitantes en 1920 y 18.300 habitantes en 1980. El conjunto del término llegaba en ese último año a los 26.000 habitantes incluyendo el núcleo del El Cuervo, cuya formación como casco urbano se produce a partir de 1950, y la población de las áreas no urbanas. Lebrija declarada conjunto histórico.